momentos de mucha tensión en el ámbito de la política internacional y Argentina no es ajeno a este escenario mundial que tiene múltiples dimensiones y alguna vez se dijo con acierto que la geopolítica, la política internacional, es la madre de todo el análisis político que se tiene que hacer hacia adentro de los países. Y lo que está aconteciendo en el mundo y los alineamientos del gobierno nacional Milei en materia de política internacional tienen mucha tela para cortar. Y para eso estamos en comunicación con Carlos Pereira Mele, a quien le agradecemos nuevamente su amabilidad para analizar estos temas, director de dossier geopolítico, un medio especializado en estos temas, cientista político. Vamos a charlar sobre esta temática que es muy importante y apasionante. Carlos, ¿cómo estás? Hola Luis, un placer verte. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ingresar antes de hablar del escenario internacional, de los ruidos de guerra latente que en Medio Oriente, el llamado Medio Oriente y en otros lugares del mundo. Vamos a hablar de este posicionamiento del gobierno Milei, ¿no? Estamos viendo distintos elementos en materia de política internacional y uno de ellos es la nueva relación que está planteando el gobierno nacional con el Comando Sur, ¿no? Que es una dependencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para la relación con el Cono Sur, ¿no? Y que es una relación de dependencia colonial, obviamente, ¿no? Si bien la doctrina Monroe, de alguna manera, no es una doctrina y un tipo de relación cooperativa la que están buscando. No sé cómo lo ves. Bueno, soy coincidente con lo que tú estás expresando. La Argentina está, les guste o no les guste a los argentinos, dentro de esta gigantesca crisis económica social que venimos viviendo y venimos arrastrando, y que cada día que pasa vemos que se profundiza, que no sabemos bien dónde estará el piso de la misma, aunque según los mismos gurúes económicos del establishment, o sea, los gurúes liberales, hablan de que esto tiende a profundizarse y piden levantar el pie en el acelerador de un montón de reformas que se han intentado establecerse, ¿no? Bueno, en ese escenario de crisis profunda interna propia que supimos conseguir los argentinos, también se está desarrollando otro conflicto, que es el conflicto internacional que tiene muchos brazos, muchas venas que se dirigen hacia nuestro país. Nuestro país, a pesar de la crisis, a pesar de todos nuestros malos hábitos y malas acciones que hemos cometido en política, sigue siendo un país clave para la región y para el mundo. No nos equivoquemos, nosotros estamos en la mira de los grandes poderes. Y como estamos en la mira de los grandes poderes, allí donde el poder hegemónico que siempre ha tenido una fuerte influencia en esta región, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, porque previamente a ello el poder hegemónico en la región fueron los británicos, desde las independencias formales del Reino de España hasta 1945, la región estuvo bajo control neocolonial británico. No nos podemos equivocar, ni errar a ese análisis. Luego vino el poderío de la bipolaridad norteamericana en la región, donde aseguróse el alineamiento de todos los gobiernos a su política exterior, a su enfrentamiento con la Unión Soviética, y eso ya dejó marcado todo una playa de dirigencias, de pensamiento político, de ideologismo, etcétera, que se vio fuertemente, digamos, fuertemente instalado
a partir de la desaparición de la Unión Soviética, a partir de ese momento, como Estados Unidos se transforma en el hegemón mundial, en la superpotencia única que existía y en la unipolaridad, entonces todas nuestras dirigencias de los 90 aceptó esa idea de subordinación total al poder anglosajón norteamericano y actuó y obró en consecuencias. Lo del consenso de Washington forma parte porque de toda esa nueva infraestructura, pero también el ideologismo. El ideologismo se basó en el famoso título de Fin de la Historia de Fukuyama, que dijo que después de ese triunfo norteamericano no había más nada que inventar, no había más nada que hacer, el mundo era como tenía que ser, a la sombra y a la semejanza de lo que ordenara y dictara Washington. Y a su vez también nos colocó en un nuevo escenario global en el que ya no, supuestamente no había más luchas ideológicas, sino que iba a haber luchas interétnicas o interculturales, por aquello del choque de civilizaciones que también se impuso. Eso se impuso desde el mundo central. ¿Por qué? Porque se había acabado el cuco del comunismo. Entonces el gigantesco aparato militar que había estado empujando al régimen soviético al enfrentamiento y conteniéndolo, necesitaba seguir en funcionamiento y para eso necesitaba nuevos enemigos y nuevas formas. Por eso se inventó una palabra trágica que fue guerra infinita, una guerra que no iba a terminar nunca y que era la guerra contra el terrorismo internacional, básicamente contra los países musulmanes, etc. La Argentina, América, quedó entrampada en esas reglas de juego que impuso Estados Unidos. Luego viene un proceso de mínimos cambios en el que hay algunos retoques en los gobiernos latinoamericanos. Fundamentalmente se habla de los gobiernos de, entre comillas, de izquierda, que son los que, encabezados desde el gobierno de Chávez, pasando por Evo Morales, pasando por mismo Lula da Silva, el supuesto gobierno el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, el de Correa en Ecuador, etcétera, que vinieron a oxigenar como una nueva temporada en la que se iba a replantear todos los acuerdos que se habían firmado con el Tratado de Washington, con el consenso de Washington, y que iba a permitirse esta región tenerse una nueva alternativa por fuera de lo que voy a decirte hace un rato referencia a la doctrina Monroe, ¿no? Y que a su vez de permitir a esta región una unidad más importante en lo político, social, económico, y que fue en su momento lo que se llamó la UNASUR, ¿no es cierto? Y que fue una ampliación de lo que fue también una estructura neoliberal que es el Mercosur. Ahora, todo ello duró una década. En el interín, que es lo que hoy en día nos está atosigando históricamente, estamos viviendo un momento de gigantescos cambios y de situaciones internacionales complicadísimas que están derivando con la altísima probabilidad de un conflicto mundial. Alegremente habrán escuchado todos numerosos periodistas hablar alegremente parece que se viene la Tercera Guerra Mundial. Yo no entiendo cómo alguien puede alegremente lanzar semejante título sin decirle a la población lo que acarrea eso. Para que entienda la población, en el siglo pasado, en el siglo XX, tuvimos dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial
1918, terminó con 20 millones de muertos, Europa destruida, un montón de imperios que desaparecieron. Desapareció el imperio ruso, desapareció el imperio austrohúngaro, desapareció el imperio otomano, desapareció el imperio alemán, y empezaron a crecer dos imperios nuevos, que fue lo que quedó del imperio ruso, que se llamó Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en manos del comunismo, y un nuevo imperialismo en una república imperial que fue Estados Unidos de Norteamérica. Hubo un lapso de 20 años en el que se trató de hacer algunas combinaciones y terminó en un segundo holocausto muchísimo más grave, esta vez con 80 millones de muertos, toda Europa arrasada. En el Asia las guerras fueron espantosas, la guerra japonesa-china fue infernal, el costo humano de los chinos, de los coreanos. La guerra es la barbarie más marcada en la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Eso no tiene que caber ninguna duda, Carlos. Pero además de eso, estimado Luis, fueron guerras que fueron modificando a su vez las tecnologías de guerra. En la Primera Guerra Mundial que aparecieron los primeros avioncitos, los primeros tanques. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron los blindados en serio, la aviación ya destructiva, y terminaron con la bendita bomba atómica que fue arrojada sobre Japón. Ahora bien, sí, las armas, en la Primera Guerra Mundial también las armas químicas. Las armas químicas, exacto. ¿Y cómo llegamos a este escenario en el que hoy en día las principales potencias que se están dirimiendo el mundo han iniciado una guerra híbrida entre ellas, que no solamente incluye el tradicional combate entre ejércitos, cosa que también la doctrina norteamericana de los años 90 había obviado? Dijeron que nunca más iba a volver a los conflictos interestatales, a las grandes movilizaciones de tropas, etcétera, que todo iba a ser como lucha contra terrorismo, contra guerrilla, contra tribus, etcétera. Por eso Europa ni Estados Unidos están capacitados hoy en día para poder abastecer bien al ejército ucraniano, por ejemplo, ¿no? Para que nos demos cuenta en un ejemplo concreto y claro de que desmantelaron una infraestructura y ahora les cuesta volver a tratar de ese retorno. De hecho, ¿no? Macron, te decía, Carlos, que de hecho Macron y distintos líderes, bueno, Macron intenta liderar a Europa en eso, el tema del rearme frente a este escenario lo están planteando. Exactamente, exactamente. Ahora bien, ese conflicto a su vez se está peleando en distintos ámbitos, ¿no? Se está peleando en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito cultural, ¿no es cierto? Y financiero, económico. Bueno, en el mundo de la Internet también, el mundo de la Internet se ha transformado en una ciberguerra. En el espacio exterior ya también hay conflictividad, ¿no? Con la lucha entre destrucción de satélites, etcétera. Bueno, todo eso nos encuentra hoy a los argentinos en una de las peores situaciones críticas de su historia. ¿Por qué? Todos sabemos que la crisis económica, el ideologismo fanático, las fórmulas a las que hemos adherido en los últimos 40 años de democracia, que ha sido la continuidad de un modelo neoliberal que se ha ido incrementando por etapas, y cada etapa ha sido más corta porque ha terminado en una crisis económica financiera que después dio origen a un proceso de lenta recuperación, pero terminó nuevamente cometiendo los mismos errores. Entonces, y ahora las crisis ya no son cada 10 años, parece que son cada 5, y ahora, bueno, estamos viviendo un proceso de velocidad, de lo mismo que ya hemos vivido los que ya tenemos nuestros años, que fue el proceso de Martínez de Oz, que fue el proceso de Cavallo, que fue el proceso de Milei, perdón, el proceso de Macri. Y ahora Milei viene a ser esos 3 procesos anteriores como ampliados
no, digamos, a alta velocidad. Entonces, Claro. los que sabemos cómo termina la película, sabemos que esto no termina bien, nos guste o no le guste a la gente, ese ya es otro problema. Que la gente crea en que suicidándose uno pasa a otra vida y va a ser feliz en la otra vida, bueno, eso es creencia. Uno tiene que manejarse con los ejemplos concretos que existen en la vida, y la Argentina ha vivido todos los ejemplos eso de que ha sido piloto de prueba primero del neomonetarismo y luego del neoliberalismo. Bueno, y todos han Claro, terminado pero mal. esto, Carlos, no se puede pasar por alto esto que mencionabas. Es la misma receta. No puede haber resultados diferentes si son las políticas monetarias aplicadas desde Ricardo Sini y Martínez de Oz a esta parte, que en su estructura no fueron alteradas. O sea, puede haber variaciones, parches, entre comillas, puede haber algunas enmiendas, pero lo estructural permaneció intacto. Entonces, por eso, como vos decías, sobrevienen recurrentemente las crisis y Por cada vez supuesto. más aceleradas. Por supuesto, y siempre además con la misma fórmula de solución, que es endeudarse más para pagar deuda vieja, y que terminamos en un círculo vicioso que es imposible salir, porque además está bajo legislación extranjera y por lo tanto no podemos escapar a los dictados de los sistemas jurídicos que han instalado los usureros que hacen el préstamo. Por lo tanto, esto es crónico de una muerte anunciada, y capaz que como este proceso es de alta velocidad, también la crisis que se avecina sea de alta velocidad. Y no sabemos también cómo vamos a salir de esa crisis, ¿no? Con un sistema político totalmente implosionado, con crisis dirigenciales terribles, en todo aspecto, crisis dirigenciales políticas, sociales, económicas, hasta diría religiosas. Entonces, todo es un combo de altísima peligrosidad para el futuro de la República Argentina. En este escenario que estamos describiendo, Estados Unidos, al ver su relativa debilidad que ha alcanzado debido al crecimiento de sus adversarios estratégicos, que lo han descrito y lo han escrito, además de descrito, lo han escrito en sus modelos de defensa nacional, que China y sus socios son los adversarios y ahora han pasado a ser enemigos estratégicos. O sea que ya Estados Unidos considera que China es un enemigo estratégico de Estados Unidos de Norteamérica y de su modelo político basado en reglas y valores instalados por ellos desde los 90 a la fecha, que hoy en día están siendo cuestionados en todo el planeta Tierra. Fíjense en un detalle no menor, para que entendamos esto con ejemplo, porque si no es palabra contra palabra, o yo digo una cosa y la otra persona dice otra. ¿Qué ocurrió con la guerra OTAN contra la Federación Rusa? Ocurrió que a partir del momento de la guerra, Estados Unidos y sus socios europeos decidieron aplicar decenas de sanciones económicas a la Federación Rusa. Se han aplicado 14 paquetes de sanciones en lo que va de 2 años. Más de 16.000 sanciones tiene aplicadas en distintas áreas económicas, financieras. Rusia no pudo usar el sistema SWIFT de intercambio bancario, etc. Decenas de cosas. Y más allá de que a pesar de ello Rusia ni se desbarrancó, ha salido fortalecida y está creciendo más que toda Europa junta en PBI, está el otro detalle, que es el detalle que nunca se toma en cuenta. Estados Unidos ordenó a todos los países del mundo que sancionaran económicamente, además de cuestionar la invasión a Ucrania, sancionaran económicamente a Rusia. Sin embargo, la mayoría de los países de los continentes americanos, desde México para abajo, africano y asiático,
hicieron caso omiso a esa sanción. No cortaron las relaciones económicas ni aplicaron sanciones económicas a Rusia. ¿Qué significa eso? Significa que ya Estados Unidos no impone en todo el globo terráqueo sus decisiones unilateralmente y son a su vez continuadas y aplicadas por subordinados. Este es un detalle que casi nadie te lo dice. Y es un detalle no menor. Fíjense en lo que ha pasado en estas horas de estos días, en el intercambio bélico entre Irán y Israel. Se ha demostrado claramente que ningún país árabe, con la excepción de Jordania, ha sancionado a Irán, ni ha cuestionado a Irán por la defensa que ha hecho de su territorio, porque cuando Israel bombardeó la embajada, bombardeó a Irán, porque una embajada es el territorio de un país en otro lugar donde es aceptado. O sea, fue en contra de todas las normas, las reglas internacionales, la Convención de Viena y de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que todo país tiene derecho a defenderse a la autodefensa. Y Irán aplicó la autodefensa, por eso hizo la operación del sábado pasado en la que atacó algunos puntos militares de Israel. O sea, veamos que este mundo del siglo XXI ya no es el siglo en el que Estados Unidos podía imponer absolutamente todas sus condiciones. Y podríamos hablar también del problema que tienen con el tema del dólar, que no pueden, se están quitando el petrodólar, que fue la medida más importante que tenía Estados Unidos para controlar el flujo de dinero, porque manejando los recursos energéticos, con eso se controla el mundo, ya lo dijo Henry Kissinger esto, ¿no? Quien controla el petróleo controla el mundo, y hoy en día eso no ocurre. Entonces, todo eso, ¿dónde repercute? Y repercute en nuestro país, que si nosotros no vivimos aislados del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos, al ver las operaciones económicas, financieras que ha hecho su enemigo estratégico en la región, entonces ha entrado a operar. Y no ha entrado a operar en forma de competencia económica. Ha entrado a operar en forma de competencia militar, que es donde tiene todavía fortaleza y algún tipo de superioridad. Por ello, tú al inicio de esto hablaste del Comando Sur. Hablaste del Comando Sur. Y el Comando Sur, como todos sabemos, es una estructura militar que reúne las tres Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo un comando aéreo, naval, ejército, y también informático, y también bajo su control están todas las agencias de Estados Unidos, le hace la DEA, la CIA, el FBI, sí, ¿entienden? Todas las agencias civiles. Todas esas agencias, sí, semiciviles y otras semimilitarizadas, etcétera, todas trabajan coordinadamente con el Departamento de Estado, que también ha terminado una especie de subordinación al Comando Sur. Entonces los embajadores norteamericanos también tienen que tener un fluido contacto con el Comando Sur, además del Departamento de Estado, de donde responden administrativamente. Y todo ello se ha visto como, y porque no lo digo yo, hay que escucharla a la general Richardson, que es la actual comandante, en la que ha dicho públicamente en todas las entrevistas que pueden encontrar en YouTube, así que esto no es ningún secreto de Estado, no hay que ser ningún espía internacional para encontrar esto, simplemente googlear y poner declaraciones de Richardson sobre América Latina, y ahí la generala nos dice, 1, ¿qué recursos importantísimos tenemos? Recursos alimentarios, recursos minerales, recursos energéticos, recursos de biodiversidad, recursos humanos. No los dice. ¿Qué es lo que no dice que no tenemos que hacer? Y no tenemos que reunirnos, ni tener contactos, ni relaciones, ni sociales, ni económicas, ni políticas,
con sus enemigos estratégicos y fundamentalmente con China. Entonces, utilizando la nueva herramienta de control político, porque ya ahora no existen más los golpes de Estado, porque no hacen más falta, porque ahora con medios de comunicación masivos, con redes sociales administradas por ellos y con el ley-FAR que le llaman, que es utilizar los aparatos judiciales que han sido Sí, perfectamente trabajados. ¿Cómo? Sí, también sumado a la presión financiera Por histórica, ¿no? supuesto. Porque, Por bien, supuesto, de las deudas que nos supimos eso. obtener y que ellos nos supieron otorgar, ¿no? Bueno, con ese proceso inician una nueva operación, Doctrina Monroe, siglo XXI. Entonces ahora nos aparecen con los criterios de atenti, peligro, están los chinos, son peligrosísimos. No, los chinos son, el término lo usan ellos, son adversarios malignos. Lo dice la general Richardson. Busquen en las reuniones, en los videos de YouTube y ahí lo van a ver en la transcripción. Es adversarios malignos. Se ve que ellos son los buenos, los benignos. ¿No es cierto? También es una vieja costumbre norteamericana de utilizar el mensaje cuasi bíblico para sus distintas acciones geopolíticas y geoestratégicas, ¿no? Bush hablaba, el eje del bien eran ellos y el eje del mal eran los otros. Y todos sabemos que para los que tenemos algún tipo de fe, que el mal es el demonio, que el mal es el peligro, lo que no se debe hacer, ¿no es cierto? Bueno, allí entonces, en ese marco, aparece esta generala que ya viene desde hace rato informándonos de qué es lo que tenemos y de qué es lo que les interesa a ellos. Entonces dice claramente qué tenemos que hacer. Y para hacer eso, a su vez, han encontrado una administración benigna para sus intereses. Entonces, vienen y nos plantean a través de todos los medios de comunicación masivos que existe una base maligna china en la provincia de Neuquén, ¿no es cierto? Y que por rara casualidad, los mismos que dicen que es maligna, estos periodistas analfabetos locuaces que están al frente de todo esto, pero muy bien pagos, no te informan de que desde que se instaló, y además fue instalada durante el gobierno de Mauricio Macri, porque los contratos fueron hechos en el gobierno de la Cristina Fernández de Kirchner, pero la instalación se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, han tenido inspecciones de científicos norteamericanos, científicos franceses, alemanes, italianos, y ha tenido también hace poco presencia de científicos argentinos, y ninguno ha dicho de que esa base es una base militar, como quieren imponer, que es una estación de seguimiento satelital, que posiblemente pueda ser utilizada en un gran conflicto por el tema de los satélites, pero que realmente es una base de control satelital de mediano y largo alcance a nivel espacial. Con otro detalle que no es menor y que tampoco te lo dicen a la población que tanto se preocupa por la base de la República Popular de China, que está combinada con Argentina, porque es un acuerdo bilateral entre los dos países, con uso también por parte de Argentina de la misma, de que en la ciudad de Malargüe, en Mendoza, hay otra base igual que la China, pero esa pertenece al sistema espacial de la Unión Europea. Y ahí parece ser que, bueno, ahí no hay maligno, ahí son todos benignos, hay muy buena gente, nos permiten hacer todo lo que ellos hacen, nos enteramos todo lo que hacen, sabemos que el seguimiento que hacen nos tienen al tanto permanentemente, etc. Y viene ahora esta señora con dos o tres elementos. Primero, y lo habremos visto, lo de la base combinada en la ciudad de Ushuaia. ¿Cuántos recuerdos, Carlos, perdón, me trajo esta situación
Milei vive citando a Roca, ¿no? Y no hay que perder de vista que fue precisamente el roquismo, que era un gobierno conservador, pero con ideas liberales nacionalistas, si bien tenía un vínculo muy fuerte en lo económico con Inglaterra, pero no dejaba de tener un Estado sólido con un perfil de soberanía muy marcado. Y en Ushuaia, precisamente, donde flameaba una bandera anglicana hasta la presidencia de Roca, bueno, lo que sucedió es que fue el roquismo, a través de una expedición militar y una negociación mediante, el que levanta ese escenario y se planta la bandera argentina, la bandera Correcto. nacional. Ahora es un proceso inverso, Totalmente. ¿no? Pero fíjate qué paradójico, ¿no? Un proceso inverso, pero se lo utiliza para también para hacer la ingeniería inversa. Porque este gobierno habla de Roca permanentemente, creo que le he puesto a un estadio, no sé qué, un nombre Roca, van a hacer billete con la cara de Roca y qué sé yo, y resulta ser de que están en las antípodas del pensamiento del conservadurismo nacionalista del general Roca, ¿no? Y además otra cosa, están usufructuando los mismas, digamos, no mitos, pero sí acuerdos que estableció Roca. Los pactos de Mayo de Roca fueron los famosos pactos que permitieron que la Argentina tuviera un trazado limítrofe con Chile sin entrar en conflicto bélico. Y se hicieron justamente la zona del Estrecho Magallanes, cuando la flota en la que iba el general Roca se encontró con Irrázuriz, el presidente de Chile, se encontraron allí y ahí se firmaron los famosos ¿De pactos de acuerdo? Mayo, ¿no? En el que se acordó el tratado de 1880, ¿no es cierto?, del límite general entre Argentina, que ha tenido una serie de inconvenientes por la geografía y porque en esa época tampoco la tecnología era muy elevada para poder tener buenos resultados. Y un detalle que no me quiero olvidar, la flota argentina utilizó, no me recuerdo cuál era el jefe el almirante que condujo los acorazados argentinos, utilizó una navegación muy particular y les apareció de sorpresa a la flota chilena que estaba guardándola a la flota argentina por otro lugar, a pesar de usar el estrecho, y que fue una gran sorpresa desde el punto de vista militar para, para la Marina chilena, lo cual también demostró capacidades también de defensa y bélica de la Argentina que debían ser tenidos en cuenta a la hora de firmar unos tratados de paz y amistad, que fue lo que se logró en ese gran acuerdo. Bueno, ahora también se habla de algo de tratados de Mayo, algo así que se quiere hacer aquí en Córdoba, utilizando nuevamente la simbología del general Roca, como también se ha utilizado falsamente o se ha Alberdi, usufructuado a Alberdi. Bueno, claro. entonces, ¿y cómo viene esta situación entonces de la presencia del Comando Sur? Con una sobreexposición y una sobreactuación de Milei. Y bueno, ellos han encontrado terreno fértil, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer esta base combinada. No se sabe bien qué es lo que significa, no hemos leído ningún artículo de documentación seria que nos explique cuáles son los alcances, los límites, pero además que todo esto debe pasar por ámbito del El Congreso de Congreso. la Nación. Y si Sí, no, sí. Una pregunta, sí, Carlos, una consulta, porque Estados Unidos, es como todos saben, bueno, algunos quizás no, es de alguna manera la cabeza visible de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que con la guerra de Malvinas instaló una base militar en Malvinas. Ese es el punto de referencia del sur del planeta de la OTAN, ¿no? Eligió Malvinas como una base, es un lugar estratégico que conecta dos continentes, dos mares, perdón, dos océanos,
bueno, tiene acceso a la Antártida y bueno, inclusive es estratégico el punto con relación a África, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya tiene una base militar con la OTAN así. ¿Cuál es el Bueno, beneficio de esta avanzada, ¿no? En Ushuaia. bueno, todo lo de Ushuaia justamente, y después te puedo explicar algo de lo de Malvinas. Pero, ¿qué pasaba? El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego e isla del Atlántico Sur, ¿m? Ese. y Antártida, porque esa es la verdadera dimensión de la provincia de Tierra del Fuego, legalmente, digamos, ahora que alcance el poder de poder tener acción sobre la tierra Sobre es todo el más territorio. complicado. Ese. Eh, Había llegado a un acuerdo de instalar ahí una base logística de apoyo naval que iba a ser financiado por el gobierno chino, mediante la cual todas las flotas del mundo que utilicen el Atlántico Sur podrían abastecerse, podrían hacer reparaciones, etcétera. Bueno, todo eso ha quedado en el recuerdo y ahora se nos plantea esto. Más allá de que tampoco sabemos quién va a financiar ahora esta nueva base. Creo que Estados Unidos no tendrá ningún problema de poner unos dólares ahí, pero sinceramente, ¿cuál va a ser nuestra participación en esa estructura? ¿No? Y hablando del tema OTAN, la jefatura de OTAN es Estados Unidos. No hay que equivocarse. La OTAN tiene 30 integrantes, 30 países integrantes, de los cuales tiene tres potencias nucleares: Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Los demás países no tienen armamento nuclear, ni Canadá, que es un país importante económicamente, aunque no sea militarmente trascendental, la propia Alemania, Italia. Y después dejemos de contar, porque si creemos que porque la OTAN la integra Malta, Montenegro, Croacia, Bosnia y Herzegovina, la verdad que Macedonia. ¿M? El otro ejército que les queda importante a la OTAN es Turquía. Y Turquía está medio rebelada contra las autoridades norteamericanas y ahora quiere volver a renegociar toda su política haciendo negocios como buenos turcos que son, haciendo negocios para volver a replantearse en ser un país clave y llave, y lo saben muy bien. Bueno, Es que geográficamente lo son. claro, geográficamente lo son, tienen el dominio del paso del Mar Negro hacia el Mediterráneo y eso es una tremenda, eh, digamos, beneficio geoestratégico. Ahora, Estados Unidos no le hace falta ir y decir, yo tengo una base militar en Islas Malvinas. No hace ninguna falta, porque la subordinación del Estado Mayor del Reino Unido a la política defensiva ofensiva de la OTAN es total y absoluta. Además, Inglaterra no puede tomar ninguna decisión unilateral sin ser consultado con sus socios de la OTAN. Por lo tanto, ellos legalmente no está instalada la base, físicamente instalada la base norteamericana en Malvinas, pero a través de la estructura OTAN puede ser utilizada cuando haga falta. Y hoy en día además, el gobierno colonial de Malvinas está realizando un puerto similar al que se estaba por hacer en Ushuaia. ¿Que para qué se hace? Justamente para apoyo logístico y reparación de naves que operan en todo el Atlántico Sur, que todos sabemos que el Atlántico Sur es un océano con muy pocas islas, o sea, reparos. Estamos cerca de la Antártida y por lo tanto los buques sufren bastante daño cuando navegan esta zona, que son aguas bastante borrascosas. Fundamentalmente el paso bioceánico entre
entre Atlántico Sur, Pacífico Sur, hay un fuerte choque de corrientes ahí, la navegación es muy difícil, por eso se utiliza mucho el estrecho de Magallanes, que también tiene sus dificultades, ¿Puede pero ser el mar de Drake, Carlos? El ese que mal llamado pasaje de Drake creo que debería llamarse el mar de Osés, que es el verdadero nombre que debería usarse, ¿no? Eh, porque el otro, si no, es utilizar la tipografía británica, porque si no, claro, también vamos a tener que llamar a la Antártida, le vamos a tener que llamar Tierra de Isabel II, como le han puesto los británicos, antes de que se muriera la última reina que tuvieron, ¿no? Bien, entonces, volvemos a nuestra situación crítica y Argentina, entonces, con este benévolo gobierno en contra de los malignos que ya estaban instalados de antes, ¿no? Entonces le facilita todo el accionar al gobierno de Estados Unidos, sin haberlo pedido. Estados Unidos realmente se han encontrado con una perla regalada y la están puliendo a su gusto y placer. Y, y ya ahora ya hablan de la instalación de 2 bases humanitarias, ¿no? Claro, entonces ahí empezamos con la discusión, ¿no? Las bases militares nuevas no son que viene la Legión Romana con 25.000 soldados, se instala, hace un campamento, están allí, se fortifican, hacen un foso. No, no. Hoy en día, simplemente con equipos electrónicos y una bajísima dotación, primero se puede controlar electrónicamente toda la región. Y segundo, están siempre instaladas cerca de aeropuertos importantes, o dentro o al lado del aeropuerto importante. Por lo tanto, si ocurre algo, las nuevas fuerzas de despliegue rápido que han sido la última novedad en sistema de guerra, utilizando los gigantescos transportes aéreos, hacen vuelos directos desde Estados Unidos hasta la Patagonia sin ningún problema. Y un C-5 puede transportar 3 tanques adentro cada uno, llevar miles de soldados en muy pocos vuelos. O sea que en un ratito tener una división completa de tropas especializadas norteamericanas con equipo militar de primer nivel, con una tecnología terrible, y que ¿con qué le hace frente? A ver, ¿con qué le hace frente? Sí, los rusos tienen equipo para hacer triturar un Abrams, pero nosotros seguro que no. Lo- los rusos lo han demostrado que también son tan vulnerables como como los Leopard alemanes o como los Challenger británicos, pero eso es allá con una potencia militar de primer nivel, con tecnología claro. de punta, pero nosotros no. Entonces nosotros, imagínate el desembarco de, porque se piensa en instalar una en Neuquén y la otra en el Chaco. Desembarca una división en el Chaco, otra división en Neuquén, y la Argentina queda fraccionada, dividida y controlada por una fuerza de ocupación que supuestamente viene a ayudarnos, supuestamente. Claro, claro, son todas avanzadas muy marcadas, Carlos. Muy Nosotros marcada, muy dejamos de ocupar marcada. espacios, Pero no solamente dejamos de... eso, Luis, Sí, no solamente eso, porque esta generala que nos dijo, miren lo importante que es el río Paraná, ahora ya tenemos un acuerdo con el ejército, con los ingenieros del ejército norteamericano que nos van a ayudar a venir a manejar el río Paraná. Como que el río Paraná nosotros no tenemos, no hay ni una sola universidad que haya creado ingenieros, que haya ingenieros expertos en navegación en la Argentina, que no haya expertos en control de ríos, que no haya expertos en dragado de ríos. Tenemos que traer al ejército, a los ingenieros del ejército norteamericano que nos van a explicar cómo se hace la tarea, porque como ellos trabajan en el Mississippi, nosotros también podemos aprovechar esa experiencia. Bloop, ¿no? Pero ahí no termina la cosa, ahí no termina la cosa, porque previo a la llegada durante esta gestión de la señora Richardson, también nos llegó el director general de la CIA, previamente.
una semana antes que llegara en el último viaje que ha hecho a la Richardson. ¿Y qué es lo que hizo el director general de la CIA? El director general de la CIA nos vino a visitar, no nos vino a visitar un, un bombero loco de Massachusetts. Entonces, ¿qué vino? A anudar acciones mediante la cual la inteligencia, entre comillas, argentina, sea capacitada, preparada más de lo que lo hace en la actualidad en las escuelas norteamericanas de inteligencia y de paso también, ya que estamos, ya que somos tan amigos, también con la inteligencia hebrea, le hace el Mossad, etc. O sea que nos instalan las bases, nos ponen todo, le ponemos todo a disposición, nos manejan el río y ahora también nos manejan el elemento básico que es la inteligencia estratégica que tiene que tener un país. Un país sin inteligencia no puede determinar cuáles son los riesgos que corre, cuáles son los adversarios que están cerca, lejos, o que no van a ser nunca adversarios, o pueden llegar a serlo, etcétera. Todo eso va a ser determinado por quién, porque el que te capacita es el que te mete a vos la ideología. Seguro. O sea vino eso. Pero lo mismo corre para el que te provee las armas, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. Y en ese ámbito, ahora también, con bombos y platillos, se nos presentó este exitoso trabajo del señor Petri, disfrazado de Top Gun allá en Dinamarca, firmando unos acuerdos para comprar aviones de cuarta generación, pero viejos, vamos a ser honestos. Y que además, por las dudas, en la gestión anterior de Fernández, porque eso se han olvidado mucho, ahí fue cuando el Congreso de Norteamérica autorizó la venta de los F-16 a la Argentina. No hay que olvidarse esos detalles. O sea que acá hay una coparticipación activa en todas estas cosas, ¿no? Hay un signo muy, muy patente en los gobiernos progresistas de la región, porque siempre se pone el foco por supuesto, en los gobiernos que terminan de cerrar los acuerdos y de concretar las acciones, sí. Como en el caso de Milei. Ahora, la lentitud la lentitud y el desgano que han tenido los gobiernos antecesores, para ir por otro camino es evidente, Carlos. Porque, sí, por supuesto. Además, también siendo en muchos aspectos en la misma línea, ¿no? Claro. Como recién mencionabas. Claro. Bueno, en ese aspecto, y que la Argentina está pagando los platos rotos de haber sido derrotada en la guerra del Atlántico Sur. No nos equivoquemos, tampoco nos podemos hacer los tontos y olvidarnos. Bueno, pero también la derrota nos obligó a firmar unos tratados de paz y de acuerdo y de amistad en Madrid, los famosos tratados de Madrid, que justamente lo firmó el canciller Domingo Felipe Cavallo, canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Carlito Saúl Menem, ¿no? Antes de ser ministro de Economía. Y en esos tratados se alcanzaron una serie de medidas y entre esas está el desmantelamiento de la industria nacional defensiva. Por ello, en el gobierno de Carlos Saúl Menem se eliminó el Cóndor 2. No es casualidad. Ahora, ¿por qué ningún gobierno denunció posteriormente estos acuerdos? Porque son acuerdos que son dos partes y están refrendados por el Congreso Nacional. ¿Por qué el Congreso argentino posteriormente no pone las cartas sobre la mesa y dice, bueno, estos acuerdos son un lastre, realmente son el Versalles argentino, porque son humillantes, y no solamente es la desindustrialización en materia militar, el desarme militar, sino también la nula imposibilidad de desarrollo argentino en un montón de aspectos. Totalmente. Pero bueno, acá ha privado, lamentablemente, la falta de patriotismo es más que evidente eso. Pero segundo, los terribles condicionamientos económicos a que se lo ha sometido el país a través de su bendita deuda externa
que la gente cree que porque debemos plata y pedimos prestado, esa plata no viene con condiciones. No solamente viene con las condiciones de que hay que pagarla en término, con una tasa de interés, que luego cuando generalmente no se la cumple, se incorpora el dinero más el interés en capital y vuelven a aplicar los intereses sobre eso, o sea que pagamos intereses sobre intereses. Creo que tiene un nombre eso en el mundo financiero, ¿no? Pero es lo más conocido de un usurero que uno vea, ¿no? Y eso ha llevado a que los gobiernos actúen de esta forma, ¿no? Los gobiernos y como la política se ha transformado en un juego de oligarquías políticas y no se sale de ese círculo vicioso. Entonces, vemos que los mismos están siempre reciclados. Hubo un político, creo que Menem, que dijo, el que fue papa no vuelve a ser cardenal, pero acá no es así. Acá son gobernadores, de pronto son intendentes, al año siguiente vuelvan a concejal. Eso sí, nunca están fuera del presupuesto provincial, municipal o nacional, pero eso determina toda una serie de subordinación y genuflexión y servilismo a los poderes internacionales. Y vuelvo a reiterar, los créditos que a nosotros nos otorgaron vienen acompañados de muchas cláusulas. Cuando nos dieron los créditos en la época de Menem, ya venía hasta direccionada qué empresa tenía que encargarse del control del agua. No sé si no estaban la de los teléfonos también, la de los sistemas electrónicos, etcétera. Ellos ya tenían determinado cuáles eran los grupos. Perdón que me pongan abogado del diablo, pero vos mencionás el condicionamiento financiero y así como hablábamos de los tratados de Madrid, hay también un fallo después por Ballesteros que oportunamente determinó la ilegalidad y la condición fraudulenta de gran parte del endeudamiento. Eso fue girado al Congreso Nacional, que evidentemente durmió este fallo, pero hay políticamente un fallo de un poder independiente de la República Argentina haya determinado que gran parte de la deuda, de la llamada deuda externa, es fraudulenta, se hizo en base a delitos. Bueno, esto también merece ser discutido en este escenario que vos bien estás describiendo, ¿no? Condicionamientos, extorsiones. Pero vos ves que en la práctica real nunca se discutió y siempre duerme en el cajón de los sueños dorado y hemos seguido incrementando. He leído que en lo que va del año hemos aumentado 19.000 millones la deuda externa. Y si supuestamente hemos eliminado el déficit, si supuestamente hemos eliminado el pago de un montón de cosas, ¿por qué hemos incrementado la deuda externa? ¿Por qué la hemos incrementado? Ahora vuelve el señor Caputo de allá de Estados Unidos, lleno de medallas y besos de que es el mejor ministro de Economía del mundo, que eso es un proyecto brillante lo que está aplicando, pero eso sí, no le vamos a dar plata. O sea, la prueba de amor la tenemos que hacer siempre nosotros, los demás nunca nos dan un beneficio, ¿viste? Pero bueno, ese es el sainete criollo, ¿no? Ese es el problema que nos supimos conseguir. El tema es que los poderes internacionales sí están dirimiéndose en nuestra república, sí se está accionando en nuestro territorio, sí somos parte de un conflicto internacional, le guste a los argentinos o no le guste, y encima con una administración que no ha encontrado nada mejor que involucrarnos en conflictos ajenos, lejanos y distantes, que no tenemos absolutamente nada que ver. 3 conflictos. Primero nos metió en el conflicto del mal llamado Medio Oriente, ya que es uno de los pocos presidentes que ha firmado, del mundo, que ha firmado una sanción contra Irán, junto con los sospechosos siempre, que es Estados Unidos y sus socios, ¿no es cierto? El presidente argentino y el Ecuador son los 2 únicos países de Latinoamérica que han firmado contra Irán algo. Ni África firmó, ni el Medio Oriente firmó, ni Asia firmó, etcétera. O sea,
la mayoría de los continentes del mundo, o de la mayoría de la población del mundo. Después nos introduce desde el primer momento en el conflicto de OTAN versus Rusia, al hacer toda esta sobreactuación con el tema de Zelensky. Todos sabemos que la situación de Zelensky es vidriosa, de que la situación militar en Ucrania es prácticamente una derrota ya, Sí. ya reconocida, y que solamente una intervención directa de la OTAN puede frenar la catástrofe final de Ucrania, que puede ocurrir el mes que viene o cercana a fin de año. Pero la realidad es que durante el verano del hemisferio norte la situación va a ser catastrófica para Ucrania. Bueno, nuestro presidente alegremente ha dicho que va a participar de ese conflicto. Dice que va a ir a visitar a, ¿cómo se llama? A Zelensky en Kiev, etcétera. Bueno, nos introduce en otro conflicto internacional y los países que están en conflicto toman nota de todas las cositas que hacemos. Con América Latina se ha llevado el otro gigantesco conflicto. Con Brasil tenemos un poco más cortadas las relaciones diplomáticas porque solamente a nivel de embajada tenemos funciones, pero el presidente de Brasil no lo quiere ver ni en figurita a Milei. Se ha enfrentado fuertemente con el presidente de México, hemos roto relaciones diplomáticas con Colombia, con Venezuela son nulas las relaciones, y lo que ha ocurrido en los últimos horas o días, la soncera que ha hecho la ministra de seguridad o de inseguridad, yo diría, porque la forma de actuar de la Bullrich es espantosa a nivel de política internacional. No puede salir un funcionario de menor rango y ni siquiera pedir consejo a la Cancillería de salir y declarar de que todos los países vecinos que tenemos, todos tienen células de Hezbollah, que Chile tiene instaladas terroristas islámicos en su territorio, que Bolivia tiene terroristas islámicos del Hezbollah y malas relaciones con el maligno de Irán, que en Perú hay terroristas del Hezbollah, que en Brasil hay terroristas del Hezbollah, y que, bueno, como están en la triple frontera también, supuestamente, y nunca se demostró nada de eso, a pesar de que ahí está más monitoreada que nunca, también Paraguay entonces tiene terroristas de Hezbollah. Y esta ministra dijo todo esto vía comunicación por un noticiero. Por supuesto que saltaron todas las alarmas en Chile. Primero, si vos tenés ese dato, tenés que decir que se comunique tu servicio de inteligencia, tu servicio de información con el servicio de información y diga, señores, tenemos estos datos, pueden corroborar ustedes esto, pero eso se hace en silencio, eso no se anda voceando por el aire, hay terroristas en la otra esquina, ¿entendés? Y después si ese país no toma alguna medida, no informa nada, vos recién salir, pero eso lo tiene que hacer una cancillería a través de la embajada, y decir, venimos a protestar porque hemos avisado de que hay supuestamente terroristas y ustedes no han hecho nada. Muy bien salió el presidente Boric y dijo que Chile no es base de ningún terrorismo de ninguna índole, ni va a ser ni será nunca, sin olvidar que Chile, el pinochetismo en su aspecto militar y de inteligencia está intacto. Y en Chile, como decía Pinochet, no hay una hoja que se mueva sin que yo la sepa. O sea que hay terroristas, olvidémonos, porque es imposible. Con el sistema que hay de militarización que instaló el pinochetismo y que sigue estando vigente a pesar de la democracia que se ha instalado en Chile. Y todo esto nos ha llevado ¿a qué? A concluir de que estamos aislados del mundo real, peleados con la China, peleados con el principal socio comercial latinoamericano que es Brasil, enfrentado con los países de nuestro mismo ámbito, porque son comunistas, son terroristas asesinos los presidentes, o son brutos como AMLO, como ha dicho este pobre hombre, ¿no? Vamos a decir la verdad, es un pobre hombre. No puede ser un presidente en la República que utilice esa terminología, pero refiriéndose a otro jefe de Estado. Por más que no esté de acuerdo, y además con un Estado en el que mantenemos relaciones diplomáticas. Tuviéramos roto las relaciones diplomáticas, bueno, está bien,
te lo acepto un poco, pero no un país que tiene relaciones fluidas, diplomáticas, históricamente establecidas. Y por último, esta administración ha roto con algo que es una tradición histórica de la Argentina, que siempre se benefició de la misma, que es la neutralidad. El haber sido neutral en las dos guerras mundiales del siglo pasado nos permitió a la Argentina industrializarse, mejorar sus capacidades tecnológicas, científicas, salir de la situación de subordinación y dependencia en la que lo había impuesto el Imperio Británico. Y todo ello ha sido tirado por la borda por un ideologismo fanático, carente de lógica, y que en la actualidad está arrastrando el país, a todo el país, a conflictos que no solamente son riesgosos y peligrosos, sino que además pone en serio riesgo la seguridad nacional. Por lo tanto, este gobierno es, a mi entender, peligrosísimo, debido a que no tiene una política exterior clara y concreta, solamente sociedades que quiere establecer el presidente por encima de la tradición histórica de nuestra conducta que hemos tenido durante 200 años de vida independiente. Carlos Pereira Mele, qué escenario, ¿no? El que está viviendo la República Argentina, la región, en un mundo tan convulsionado. No siempre ha sido así, como expresaba Carlos. Hoy debería estar conformando Argentina un consejo de guerra para analizar los pasos a seguir, cómo actuar paso a paso, defendiendo el interés nacional, cuidando a su población, reindustrializándose, y sin embargo estamos en un camino totalmente distinto, ¿no? La verdad, gracias por estos minutos, por este análisis doloroso pero necesario a la vez, y la seguimos en cualquier momento, Carlos. Cómo no, Luis, un placer como siempre estar con vos, y gracias por esta convocatoria, y esperemos que por lo menos lleguemos a algunos argentinos para que tomen conciencia más allá de los posicionamientos políticos e ideológicos que tengan, porque lo que está en riesgo es la continuidad histórica de la República Argentina. Y no lo digo en forma eufemística, lo digo seriamente, con una posibilidad de una fragmentación que ya se vio con el tema de la rebelión de los gobernadores patagónicos, etcétera. Así que está todo en la mesa de arena de lo que está ocurriendo, y debemos los argentinos tomar realmente nuestra posición que nos corresponde. O queremos ser Argentina o ser una neocolonia en la que no nos importe nada, pero después no nos andemos como el viejo dicho árabe, ¿no? No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre, cuando se le dijo al último sultán que abandonó Granada y veía que caía en manos de los católicos de Fernando de Isabel. El costo de la sumisión siempre es más alto que el costo de la lucha por la libertad. Esto lo saben todos los pueblos del mundo a lo largo de la historia. Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, gracias. Gracias, estimado, un placer. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.
En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos.